Bueno, chicos, buenas tardes para todos. Vamos a Hola, profe. hola, ¿qué tal? Para algunos que todavía, que me presentaron, que me dieron las notas de autoevaluación, todavía no las he subido, por lo que estaba en clase, entonces ahorita ya en un momentico eh, las paso después de que tenga, bueno, después de esta tengo otra clase, entonces ya si en el transcurso de, ya mañana no aparecen, entonces ahí sí ya vuelven y me escriben, ¿listo? Porque hasta mañana hay plazo de modificar las calificaciones. Vamos a ver el tema de las 10 habilidades comunicativas para aplicarlas como tal dentro de nuestra rutina o de nuestras actividades, ya sean laborales o académicas o personales. Entonces, eh, voy a compartirles la pantalla. Yo después de que se acabe la clase les comparto tanto el video de la clase como las diapositivas y también el material del trabajo. Les voy a explicarles las 10 principales habilidades comunicativas. Recordemos que ya dentro de 8 días estamos en parcial, ¿no? Porque pues esta es nuestra penúltima clase, porque nosotros terminamos clases, pues como tal ya nosotros el 12 de junio terminamos. Entonces, como tal, dentro de 8 días estamos eh, ya haciendo nuestro parcial. Entonces, el trabajo que ustedes van a hacer, ya ahorita después de que yo termine de explicarles las habilidades comunicativas, entonces les voy a explicar en qué consiste el trabajo. Bueno, principalmente, bueno, existen muchas habilidades comunicativas, pero pues básicamente las resumo en estas 10 que les voy a explicar. Todos nacemos con las habilidades comunicativas, todos, como yo se los había explicado la primera vez, esto es algo que es innato, sin embargo, en la medida en que nosotros vamos desarrollándonos y vamos creciendo, se desarrollan también las habilidades comunicativas, así como pues nadie nace ni sabiendo hablar ni sabiendo caminar. Estas cosas se van adquiriendo con el tiempo, entonces así mismo hacemos con las habilidades comunicativas. Em, pero pues desafortunadamente a nosotros en muy pocos lugares nos enseñan a desarrollarlas. Por lo tanto, siempre nos quedamos con lo esencial que es la parte de hablar. Pero es importante aprender a manejar y a desarrollar esas habilidades comunicativas que, como vuelvo y digo, todas las poseemos. Es simplemente cuestión de desarrollarlas y como pues cualquier otra cosa que nosotros queramos aprender a hacer, siempre se adquiere a partir del buen hábito y el uso de estas habilidades comunicativas. Entonces, el hecho de no practicarlas o no hacerlas o no buscar la estrategia de desarrollo de ellas, pues sencillamente nunca las aprendemos ni las desarrollamos. Entonces, cuando decimos que una persona no es capaz de pronto de hablar en público, no es capaz de expresarse, estamos hablando de algo, una habilidad no es que no posea, sino que no la ha desarrollado. Dentro de la primera habilidad comunicativa que ubico está el saber escuchar o el escucha activo. Por lo general, nosotros confundimos el escuchar con el oír. Entonces, la parte esencial es escuchar. Cuando nosotros escuchamos y prestamos atención y comprendemos lo que el mensaje que nos están transmitiendo, tenemos una habilidad que es la escucha activa. Cuando desafortunadamente estamos frente a la otra persona, pero poco le entendemos lo que ella nos quiere decir, o después de una hora de que nos está hablando, solamente hemos comprendido, digamos, 10 o 15 minutos de algo que nos llamó la atención. Sin embargo, de todo lo que ha estado hablando esa persona, poco le podemos entender. Entonces, esta es la habilidad que nosotros, algunas personas, no desarrollan, ¿no? Entonces, cuando esa habilidad es importante desarrollarla, porque cuando nosotros estamos en una clase, sea de química, economía, administración, donde hay demasiado texto, donde hay demasiada lectura, el hecho de nosotros estar presentes en un aula de clase y
poner atención y escuchar activamente lo que nos están diciendo, basta y es suficiente para no volver a repasar o estudiar de noche cuando lleguemos a la casa. Entonces, esta parte es importante porque cuando desarrollamos el escucha activa, ay, disculpa, pero es que hay ruido aquí en la casa. Entonces, cuando hablamos de tener un, una escucha activa, estamos hablando de que toda nuestra atención está centrada en algo que nos están diciendo y nos están comentando. Como cuando dicen, preste todos los 5 sentidos para que lo que yo, el mensaje que les estoy transmitiendo, les quede claro, que no entra por un oído, sino que no salga por el otro. Entonces, como le pasa, digamos, al personaje de Los Simpson, a Homero, cuando están transmitiéndole un mensaje y él está mirando a la persona, estás oyendo, pero su cerebro está procesando otro tipo de información. Entonces, cuando hablamos de la escucha activa, no es decir, es que me distraigo con cualquier cosa, que es lo que pues algunas personas dicen, es que yo me distraigo con cualquier cosa. Cuando yo hablo de distraerme con cualquier cosa, es porque yo tengo una deficiencia en esa habilidad de escuchar activamente. Esa habilidad, como todas las que yo les estoy diciendo, se adquiere a través de estrategias y a través de la práctica. Hay herramientas para las cuales nosotros desarrollamos o utilizamos para desarrollar estas habilidades. Nuestra segunda habilidad comunicativa es la empatía. La traigo en esta parte de las habilidades comunicativas porque es importante que cuando yo vaya a transmitir un mensaje, yo me ponga en el lugar de la otra persona que es la que me está escuchando, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la siguiente habilidad que es la validación emocional. Entonces, cuando yo tengo empatía con la otra persona, puedo transmitir un mensaje claramente y esa persona lo va a entender. A veces, por ejemplo, en ocasiones nosotros pasamos una hoja de vida a la empresa y puede tener, digamos, una bastante aceptación la hoja de vida porque tiene buenos conocimientos la persona, porque tiene experiencia, porque tiene muchos títulos, pero desafortunadamente cuando nosotros vamos a realizar la encuesta o la entrevista con el jefe o con el psicólogo, etcétera, no tenemos cierta empatía con esa persona y esto desafortunadamente daña nuestro proceso de ingreso a la compañía. Entonces, es necesario que nosotros entendamos el concepto que tiene la persona que va a recibir un mensaje y también pues que se va a poner en contacto con nosotros. Eh, Hay otro que es la validación emocional que como les digo tiene mucho que ver con la empatía. Cuando yo tengo empatía con otra persona es porque previamente he dimensionado cuál es la emoción con la cual ella va a recibir mi mensaje. A veces nosotros, por ejemplo, nos tomamos selfies, ¿cierto? Y pues muy rara vez la primera foto del selfie es la que nosotros tomamos o nos parece bonita. Siempre tenemos que tomar muchas como segundas o terceras opciones porque la primera no nos parece. Lo mismo, no sé si han tenido la oportunidad de grabarse haciendo, digamos, una exposición, una sustentación, una socialización de algún tema, lo cual también permite que nosotros nos validemos emocionalmente y podamos decir, si acepto el mensaje yo que soy la que lo estoy transmitiendo. Y no decir, por ejemplo, no es que yo no entiendo realmente lo que yo misma estoy diciendo. Entonces, si yo misma estoy presentando esas dudas en cuanto a la recepción del mensaje, pues muy seguramente las otras personas que también me están escuchando lo van a tomar de la misma manera. Entonces tengo que primero mejorar la comunicación y entender que lo que estoy transmitiendo, el mensaje que estoy transmitiendo, es un mensaje bien recibido, está claro, conciso, yo lo estoy transmitiendo de la manera correcta para que las otras personas lo puedan aceptar. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la validación emocional es ponerme en el lugar del receptor para yo entender el mensaje, ¿listo? Y saber que de verdad lo estoy transmitiendo bien. De esa manera yo me voy a dar cuenta que o estoy hablando mal, enredado, o uso muchas muletillas, o estoy cometiendo errores de, digamos, de pronunciación, entonces, que no permite que la otra persona reciba bien el mensaje. Eso nos sucede en muchas ocasiones cuando nosotros vamos, por ejemplo, a preguntar sobre algo de un taller o algo así, y no damos bien la explicación de lo que nosotros queremos preguntar. Eso me sucede a veces cuando yo explico, por ejemplo, yo soy, pues ustedes saben que yo soy docente también de negocios internacionales en la UIS y a veces yo explico todo el taller de costeo de exportación y en algunas ocasiones me doy cuenta que los estudiantes me escriben y me dicen, profe, yo no entendí nada del ejercicio. Y yo digo, Dios mío, duré 1 hora y media hablando del taller de costeo y no me entienden nada.
Entonces, hay una parte que no entendí, profe, pero ¿cuál es la parte que no he entendido? ¿Sí ve? Entonces, hay cosas que nosotros podemos ser muy puntuales y preguntar y poner como esa puntuación para que la persona que me está recibiendo el mensaje me lo comprenda claramente. Existe otra habilidad comunicativa que es la del lenguaje no verbal. Este lenguaje, pues fue el que pues, tenía la intención yo de que desarrolláramos en nuestro segundo corte, pues desafortunadamente por la situación en la que estamos no pudimos realizarlo. Y pues la intención era que todos ustedes estuvieran en el aula y se expresaran con el cuerpo, con gestos, con el movimiento de las manos, con algún de pronto material o objeto que les pudiera ayudar, pero que su lenguaje fuera netamente no verbal. Entonces, bueno, lo hicimos a través del storyboard, que realmente pues no es lo mismo, pero Ajá, eso es muy medio. por favor silenciamos los micrófonos, gracias. Pero entonces la idea del lenguaje no verbal es expresar, es una habilidad que pocos desarrollan en esa parte. ¿Por qué? Porque desde que nacemos nuestra mayor comunicación se basa en el lenguaje verbal. Sin embargo, cuando nosotros sostenemos una conversación con otra persona, solamente el 35% de esta conversación es verbal y el 65% se basa en un lenguaje no verbal. Como podemos ver, es la mayor parte o el mayor componente que nosotros tenemos en la parte de comunicación. Luego es el componente que más debemos desarrollar. Nosotros pues nos expresamos siempre cuando hablamos con las manos, con los ojos, ¿cierto? Es difícil mantener una conversación y no mover las manos. Sin embargo, ahorita cuando damos una presentación nos vamos a dar cuenta que algunas de las personas que están hablando ahí en video se van a dar cuenta que hablan sin necesidad de esa expresión o del lenguaje no verbal. Sin embargo, la mezcla de estos dos es importante para poder llegar al mensaje correcto y dar el mensaje correcto a las demás personas. ¿Listo? La parte de resolución de conflictos y negociación es una habilidad muy importante, ya que esto genera que nosotros podamos salir victoriosos frente a un diálogo, una conversación que tengamos con otra persona. Aprender a manejar ese conflicto, esa resolución de problemas, provoca que nosotros podamos salir de pronto victoriosos en esa conversación o en esa negociación. ¿A ustedes les ha pasado que llegan a alguna conversación o algún diálogo o tienen una discusión con alguien y sea con la pareja o con un amigo o con un compañero de trabajo y nosotros tenemos los argumentos necesarios para decir que que tenemos la razón? Sin embargo, cuando nosotros llegamos al momento de la conversación, esta otra persona de pronto ha desarrollado más esta habilidad comunicativa y es una persona que llega y nos desarma con todos los argumentos que tiene. Entonces nosotros hemos planeado un sinfín digamos, de fundamentos con los cuales nosotros llegamos a la conversación y decimos, yo tengo la razón y por eso voy a plantear todo lo que yo considero que es real y que tengo la razón. Pero desafortunadamente cuando llegamos, esa persona tiene una habilidad de resolución de conflictos y de negociación mucho más fuerte que la nuestra y salimos de esa negociación o de esa discusión pensando que no, nosotros somos los culpables y quien tenía la razón era la otra persona. Entonces, no es que siempre tengamos, digamos, una debilidad con respecto a la comunicación, es que no hemos desarrollado ese tipo de habilidades. Sabemos que existen, las conocemos, porque cuando nosotros vamos a entrar en una discusión con alguien, tenemos que tener los suficientes argumentos para poder, digamos, salir victoriosos de esa discusión o de esa negociación. Sin embargo, no tenemos, aunque tenemos los argumentos, no tenemos la facilidad de comunicarlos, de transmitirlos y sobre todo de defenderlos. Entonces, esta habilidad de resolver conflictos es algo, digamos, es un medio de comunicación en el cual yo puedo sostener una negociación y puedo, digamos, obtener beneficios tanto para la parte contraria como para mí. Siempre tenemos que tener en cuenta que este diálogo, esta comunicación se basa en el respeto, ¿sí? No solamente yo llegar y defenderme y poner, digamos, trabas en toda la discusión, sino ser muy respetuosa en la parte que yo estoy exponiendo. Aparece una sexta habilidad comunicativa que es el lenguaje verbal. Este es el que, pues, como yo les decía, nacemos con este lenguaje, sin embargo, lo aprendemos primero de primera mano de nuestros familiares, que son quienes nos están diciendo
siempre qué es lo que nosotros vamos a decir y pues de ahí empezamos, partimos nosotros repitiendo este tipo de conceptos. Posteriormente nosotros los vamos adquiriendo en la medida en que nos vamos educando, nos vamos formando en el colegio como segunda instancia. Esta parte del lenguaje verbal es la que nos permite a nosotros comunicarnos. Sin embargo, sabemos de primera mano que el idioma español es un idioma complejo y que hoy en día, aún estando por lo menos en la universidad, sabemos que hay palabras que desconocemos, que no sabemos cómo se escriben. Por eso la importancia cuando ustedes presentaban los parciales que yo les decía, importante y de hecho del parcial dice, ¿no? Que la ortografía hace parte de las habilidades comunicativas y que por esa razón se califica la ortografía. Entonces, fíjense que a pesar de que es nuestro idioma, lo golpeamos con tantos errores. Vamos a ver ahorita unas diapositivas en las cuales nos vamos a basar en el lenguaje verbal y no verbal y nos vamos a dar cuenta que existen ciertos errores que cometemos todavía a diario en nuestro lenguaje. Es el lenguaje que nos permite a nosotros comunicarnos bien, adecuadamente. Es un lenguaje que nosotros debemos tener en cuenta, desarrollarlo adecuadamente. No solo basta con aprender español, sino que hace falta, digamos, ese lenguaje basado siempre en las expresiones que nosotros vamos a hacer y que permiten que ese mensaje llegue correctamente a nuestros receptores. Otra habilidad comunicativa es el leer y escribir. Bueno, esta habilidad comunicativa es muy importante. No solo basta con nosotros tener una correcta transmisión del lenguaje verbal y no verbal, sino que tenemos que aprender a desarrollar esta habilidad comunicativa de la lectura y la escritura. Sabemos que tenemos que leer muchos libros, ¿cierto? Sabemos que la lectura enriquece todo nuestra fluidez en las palabras. Todo eso lo conocemos, sin embargo, poco lo ponemos en práctica. Cuando nosotros, yo les hacía, bueno, les asigné el trabajo del estado del arte y del marco teórico, sobre todo el del estado del arte, es uno de los que influye en esta parte. Cuando yo les decía, bueno, a veces nosotros nos dicen, traigamos de una lectura de 20, 30 páginas, extraigamos de ella solo un párrafo de 6 renglones. Entonces es algo difícil porque yo tengo que leer y de toda esa lectura escoger lo más importante. ¿Cómo lo hago? Yo tengo que seleccionar todo y escoger como un fundamento o como la parte central de esa lectura para poderla escribir en solo 6 renglones. Entonces, en esa parte, cuando ustedes veían lo de la metodología de investigación, los que hicieron el estado del arte, se dieron cuenta que la mayor parte de los trabajos en la metodología es muy extensa, siempre supera 30, 20 páginas. Y teníamos que transmitir ese mensaje bien conciso en los cuadros del estado del arte, lo mismo lo que pasaba con las conclusiones. Entonces es importante que nosotros podamos desarrollar la parte de la lectura, del análisis crítico y de escribir posteriormente esa parte esencial. Hoy en día lo que es la lectura y la escritura están siendo reemplazados por nuevas tecnologías, ¿cierto? Que han permitido que esta lectura y la escritura se quede a un lado. Y en lugar de ser una herramienta eficaz para el desarrollo de estas, lo que hace es que se quede atrasada. Entonces, fíjense que hay palabras que se están reemplazando por imágenes, cuando esto no debería ser así porque poco se va a desarrollar esa escritura. Es decir, que los que poseen esa habilidad, entonces van a comenzar a perderla, lo cual pues obviamente es dañoso para nuestra habilidad de comunicación. Ya estas tres las baso en la parte de la habilidad comunicativa del respeto. Entonces, primero, pues lo que es el respeto, la persuasión y la credibilidad. Cuando nosotros hablamos, que era lo que yo les decía en la parte de la resolución de conflictos y de negociación, es importante que cuando nos dirijamos a otra persona lo hagamos con respeto, siempre indicándole que nosotros estamos de acuerdo con lo que, o aceptamos, no de pronto no de acuerdo, pero sí aceptamos lo que ella nos está diciendo, nos está transmitiendo. Recordemos que cuando nosotros lo hacemos, así sea de la parte del lenguaje verbal y del no verbal, el hacer gestos o señas desagradables, eso es una falta de respeto. Puede que yo no esté utilizando las palabras, es decir, no estoy desarrollando una habilidad verbal agresiva, pero sí el hecho de hacer una mirada, de una mirada hacia arriba, de una mirada de desespero, de rabia, de intolerancia, esos gestos generan que nuestro diálogo no sea el más correcto. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a ser a la defensiva. Entonces, si yo estoy recibiendo un mensaje de agresión, pues yo también voy a responder de esa misma manera.
Entonces, es importante que siempre las relaciones de la comunicación se basen en el respeto para poder transmitir un mensaje correcto. También nosotros vemos la parte de la persuasión, que es importante y va de la mano con la credibilidad. Cuando yo les hablaba de hablar con argumentos en la parte de resolución de conflictos y negociación, es importante que cuando yo haga una persuasión, es decir, voy a transmitir un mensaje sobre una persona, lo haga sobre conocimientos básicos que yo tenga sobre el tema que estoy transmitiendo, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo les hable, por ejemplo, digamos, pararme aquí y hablarles sobre medicina, sé que a los 2 minutos ustedes ya sabrán que les estoy diciendo mentiras porque desconozco sobre el tema. Entonces es importante que cuando nosotros vamos a hablar sobre un tema, lo conozcamos previamente para poderlo transmitir. De ahí la importancia de que cuando ustedes vayan a exponer o socializar algo, lo preparen previamente. De hecho, si no lo hacen, por eso es que van a llegar con desconfianza a la exposición, a la socialización, esto va a generar nervios. Aparte de eso, si yo tengo una hoja en la mano, que es como un tipo de muletilla, entonces me va a generar aún más desconfianza y esto va a hacer que me equivoque todas las veces y que la persona que me está escuchando se dé cuenta que o no preparé nada del tema o desafortunadamente no sé nada del tema. Entonces, esta parte de la persuasión me permite a mí influir en el conocimiento de otras personas, en la comunicación de otras personas para poderla, digamos, transferir una comunicación correcta. Y esto hace que si yo doy ese tipo de persuasión, ¿cierto? Entonces los demás se van a dar cuenta que estoy diciendo la verdad y van a creer en mis palabras. Entonces, si yo genero ese tipo de, digamos, de ambiente en mi comunicación, voy a hacer que las demás personas reciban bien esta comunicación, que la adopten y que la practiquen, ¿no? En la parte de la credibilidad, como les decía, es importante hablar temas de los cuales nosotros tenemos conocimiento o tenemos experiencia, ¿sí? Para partir de ahí sobre ese mensaje. Si nosotros no tenemos ese conocimiento, es mejor omitir esas palabras y no transmitir ningún mensaje. Bien dicen que la mejor palabra es la que no se dice cuando uno no tiene conocimiento sobre ello. ¿Listo? Entonces, es importante estos dos aspectos. Ya con estas 10 habilidades comunicativas que yo acabo de explicar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo de una vez. Cuando se nos corte la comunicación aquí por Zoom, lo que vamos a hacer es volver a entrar por el mismo enlace. ¿Listo? Entonces yo aquí tengo las hojas de sus trabajos del primer corte, donde están escritos los grupos. Si de pronto ya no trabajan juntos, no están trabajando los del grupo, todos, entonces me lo indican para yo poder tomar nota acá y de una vez asignarles una nueva habilidad comunicativa. Entonces, yo les voy a asignar una habilidad comunicativa y sobre esa habilidad vamos a hacer tres cosas. Uno, vamos a describirla, a contar en qué consiste. Por ejemplo, me corresponde la escucha activa, entonces yo voy a decir en qué consiste esa habilidad comunicativa. Resalto lo mejor o la utilidad de esa habilidad, para qué sirve esa habilidad, qué me ayuda a desarrollar en la comunicación. Segundo, voy a crear una estrategia por la cual yo pueda desarrollar la escucha activa. Una cosa es desarrollarla y otra ponerla en práctica. Entonces, el segundo punto vamos a desarrollar una estrategia que me ayude a desarrollar esa habilidad comunicativa. Y tercero, voy a inventar o rediseñar una dinámica en la cual yo pueda practicar esa habilidad, ¿listo? Una vez yo haya creado la estrategia. Entonces, me explico. Digamos que voy a escoger esta habilidad comunicativa de la lectura y la escritura. Entonces, yo voy a explicarla primero en qué consiste. No es copiar y pegar, sino escribir con sus propias palabras en qué consiste esa habilidad, para qué sirve esa habilidad, qué aporte le hace a la habilidad comunicativa. Entonces, después voy a decir una estrategia. Entonces, por ejemplo, a los cuántos años se debe comenzar a leer, qué tipo de libros se debe iniciar con la lectura. Hay personas que ya están grandes y que aún no conocen bien el hábito de la lectura. Entonces, qué tipo de libros pueden ellos leer, con qué frecuencia deben leerlos, en qué horarios del día, porque hay unos horarios que son claves para el momento de la lectura. No quiere decir que nosotros no podamos leer, sino que son como más importantes.
en qué horario, en qué espacio, si podemos leer escuchando música o no, si se puede escuchar música, qué tipo de música. Esas son las estrategias que se pueden desarrollar en la lectura. En la escritura pues habrán otras. Y el último punto, entonces, en el diseño o en el rediseño de una dinámica, entonces, crean un juego en el cual se vaya a poner en práctica esa habilidad de la lectura. ¿Listo? Por ejemplo, digamos, estamos hablando de otro tipo de, digamos, de la no verbal. Entonces, ustedes conocen, por ejemplo, el juego de charadas, que es un juego en el cual se pone en práctica la expresión corporal. Entonces, como ya existe, podríamos rediseñarlo para que nos sirviera de pronto no solo para esta, sino para otra habilidad comunicativa. ¿Listo? Entonces, los grupos. Karen, Julia, y de una vez me dicen si están presentes. Karen, Juliana, Durán. El grupo de Karen Juliana está Karen Juliana Durán, María Paula Carreño, Sofía Díaz y Daniel Arias. Se Sí. encuentran Presente, María Paula. María Sofía Paula, Díaz. Sofía Díaz, Daniel Arias, ¿está trabajando con ustedes? Sí, pero creo que él no se conectó. No lo veo. Y Karen Juliana Durán tampoco la veo. No, profe, Karen esto se retiró. Ah, ok. Y Daniel Arias que no está. Listo, entonces a ustedes les corresponde el escucha activa. Yo ahorita, como les digo, les comparto ahorita el documento para que ustedes lo tengan. Entonces, es el punto 1, habilidad número 1. Listo, profe. Gracias. Okay, con gusto, grupo de Alejandro Márquez. Listo, los que no están, después entonces hablarán conmigo para ponerse al día. Kevin Romero, grupo de Kevin Romero, Sebastián Bonilla y Fabián Solano. Presente, profesora. Presente, profe. Creo que Kevin Romero no está allá, ¿cierto? No, profe, él se retiró. Sí. Listo, entonces a ustedes les corresponde la empatía, el número 2. Listo, gracias, profe. Grupo de Juan Diego Calderón y Dublán Martínez. Creo que lo mismo pasa con Dublán Martínez, también se retiró. Y Juan Diego Calderón. ¿Dónde está? Juan Diego Calderón, sí, listo, Juan Diego. Entonces, usted va a hacer el punto 3, ¿no? Que es el de validación emocional. Grupo de Natalia Caicedo, Mayerly Montero y Angélica Suárez. Presente, Mayerly. Profe, qué pena, qué pena. ¿Para cuándo es este trabajo? Ese lo debemos subir, ya la otra clase debe estar subido. Yo lo habilito para subir el día lunes, lunes 8 de junio. Antes de la clase. No, pues como la clase es el parcial únicamente, entonces yo lo dejo habilitado todo el 8 de junio. Ah, perfecto, profe, muchas gracias. Natalia Caicedo, Angélica Suárez sí está, y Natalia Caicedo. Presente, profe. Pero Natalia Caicedo sí no está, ¿cierto? Sí, sí, señora. Ah, ok, listo, ya la vi. Entonces están las tres. A ustedes les corresponde la del lenguaje no verbal, el punto 4. El grupo de Carol Gómez, Karen Macías y Daniela Gamboa. Presente, profe. Soy Karen Macías. Listo. Carol Gómez también la veo y Daniela Gamboa sí no la veo. Presente, profe. Daniela Gamboa sí no está. ¿Ella está trabajando con ustedes?
Sí, profe. Listo, entonces a ustedes les corresponde la resolución de conflictos y negociación, que es el punto 5. Bueno, profe. Grupo de Santiago Esparza, Julián Sierra y Santiago Vera. Santiago Esparza, Julián Sierra y Santiago Vera. Esos como que ya están por fuera. Listo. El grupo de Ángel Guzmán, Kevin Giraldo y Karen Silva. No están ninguno, ni Ángel Guzmán, ni... Grupo de... grupo de Edilberto Romero y Juan Felipe Durán. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Juan Felipe Durán. ¿Y Edilberto está trabajando con usted o no? Sí, señora, pero el día de hoy no se pudo conectar. Listo, ok. A ustedes les corresponde el punto 6, lenguaje verbal. Grupo de La Estefan, profesora. listo. Grupo de Stephanie Bautista, Paula Beltrán y Daniela Orozco. No está ninguna, ni Stephanie Bautista, ni Paula Beltrán. Sí, ya Paula Beltrán la veo. Paula, Daniela Orozco, también la veo. Presente, profe. Listo. Y Stephanie Bautista sí me comentó que pues tiene una calamidad y por eso no asistió. Y Paula Beltrán. Listo, entonces a ustedes las tres les corresponde el número 7, que es el de lectura y escritura, o leer y escribir. Grupo de Angie, Daniela Ardila, Alejandra Fernández. Presente, profe. Presente, profe. Angie Ardila, listo. Mauricio Mojica no está con ustedes, ya él se retiró, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces a ustedes les corresponde el punto 8, que es el de respeto. Nancy Joana Bueno y Juliet Cordero. Presente. Presente. Listo, Nancy. Juliet Cordero está. Sí, ahí aparece conectada. Profe, qué pena, se puede repetir los Pero tres no sé puntos. si tiene... Ya les digo. Sí, claro, ya ahorita yo los repito. ¿Listo? Entonces, listo, Juliet. Ustedes les corresponde el punto 9, que es el de persuasión. Grupo de Jody Lorena Ramírez, Catherine. Soy yo, profe Jennifer Avellaneda. Jennifer Avellaneda. ¿No están las demás? Catherine García. Catherine no sigue trabajando con nosotras.